Elena Garro nació en 1916 y murió en 1998. Pese a un exilio de más de 20 años y un silencio guardado, nunca paró de escribir. Publicó más de 35 obras y dejó inéditos. Mereció el premio Javier Villaurrutia en 1963, Los Recuerdos del Porvenir, premio Grijalbo en 1981, por los testimonios sobre Mariana, Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 1996 y Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1996. Nació en Puebla de Los Ángeles, pero fue en Iguala, Guerrero, donde pasó los primeros años. Su obra Los Recuerdos del Porvenir está inspirada en Iguala y en el movimiento cristero, aunque siempre puntualizó que la novela no es autobiográfica, pero que sí lo vivió. En su adolescencia se vino a la Ciudad de México a concluir sus estudios secundarios y posteriormente estudió en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Más adelante entró a la carrera de Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México y al mismo tiempo se dedicó a la danza como bailarina y coreógrafa. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, a la edad de 21 años, viajó a España junto con su entonces pareja Octavio Paz al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Elena exploró todos los géneros: teatro, cuento, novela, poesía. Fue también periodista y traductora, y escribió guiones cuyos personajes fueron interpretados por grandes actores del cine de oro mexicano. Elena fue una mujer controvertida. Su participación activa en la recuperación de tierras a favor de los campesinos de Morelos, su polémica y no comprobada intervención en las manifestaciones estudiantiles que terminaron en la masacre de Tlatelolco en 1968, igualmente la actitud crítica hacia el comunismo y su acercamiento a la política mexicana la pusieron en la mira. Quedó cercada y nunca se ha aclarado debidamente hasta dónde sufrió delirios persecutorios o vivió una realidad amenazante. Quizás ambas. Todos los frentes resultaron sus enemigos: el Estado, los intelectuales, los estudiantes. Este es un extracto biográfico del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora voy a leerles un pequeño extracto de lo que recientemente, en estos años, ha escrito la escritora mexicana Patricia Rosas Lopetegui. Aquí hay una entrevista que le hacen a ella y donde dice que se habla de Garro como precursora del realismo mágico. Aquí contesta: es importante señalar que la misma Elena Garro comentó en varias ocasiones, cada vez que le preguntaban si se consideraba una pionera del realismo mágico, ella respondía que los verdaderos iniciadores del realismo mágico en la literatura habían sido los románticos alemanes. Esto se debe a que el romanticismo alemán integra dentro de su producción artística el elemento onírico, el elemento del sueño. Para los románticos alemanes, la noche, los sueños, es decir, todo lo que te produce en nuestro inconsciente, eran aspectos muy importantes. Estos elementos están conectados con la imaginación, la fantasía, la magia, y los románticos rechazaban la realidad producida en el consciente. Rechazaban el mundo cotidiano y pragmático. Los románticos le dieron mucha importancia al universo del inconsciente y de la imaginación. Por eso Elena Garro decía que los verdaderos creadores del realismo mágico habían sido los románticos alemanes y que ni ella ni ninguno de los escritores del llamado boom, incluyendo a Gabriel García Márquez, eran realmente los creadores o pioneros del realismo mágico. Según Garro, los románticos alemanes fueron los verdaderos iniciadores de esta corriente en el arte. Dice Patricia: estoy de acuerdo con este punto de vista de Elena Garro, pero también quiero afirmar que definitivamente ella es una pionera del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Los Recuerdos del Porvenir se publicó en 1963, mientras que Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, a quien se le atribuye ser el iniciador
del realismo mágico en la literatura hispanoamericana se publicó en 1967, es decir, años más tarde. Además, es importante recordar que García Márquez leyó Los Recuerdos del Porvenir en un manuscrito antes de su publicación y conoció muy bien la novela de Elena Garro. Y finalmente, pues se le pregunta por qué hay tanta polémica en torno a la figura de Elena Garro. Por diferentes factores, contesta Patricia. En primer lugar, Elena fue siempre una figura muy contestataria y rebelde, que no se alineó con el poder ni con los preceptos de la sociedad patriarcal. Fue una escritora irreverente y anti-institucional, que siempre se colocó del lado de los desheredados y desposeídos. En México, defendió a los campesinos y a los indígenas que eran despojados de sus tierras, masacrados y asesinados por terratenientes y banqueros, quienes abusaban de la corrupción y manipulaban las leyes para quitarles sus tierras. Y se habla de la poesía de Elena Garro, que la escribió desde muy temprana edad, desde pequeña. Siempre escribió poesía y continuó haciéndolo durante su juventud, aunque más tarde también escribió cuentos y novelas. Sin embargo, al casarse con Octavio Paz el 25 de mayo de 1937, este le prohibió escribir poesía y mucho menos publicarla, ya que él buscaba consolidar su carrera como poeta y no quería competencia en ese terreno. Como resultado, muchos de los poemas de Elena fueron destruidos o quemados a instancias de Octavio Paz. Los que sobrevivieron a esta quema son los que aparecen en Cristales de Tiempo. Dice Patricia Rosas Lopetegui que finalmente en el 2016, gracias al apoyo y a la decisión de la hija de Elena Garro, es decir, Elena Paz Garro, trabajó el volumen que se logró publicar con la poesía de Elena Garro. Elena Paz Garro, su hija, falleció en 2014, por lo que lamentablemente no pudo ver publicada la poesía de su madre. Sin embargo, trabajó el volumen con Elena Paz de 2006 al 2009 y en el estudio preliminar del poemario mencionado varias respuestas que ella le dio sobre la poesía de su mamá. Bueno, pues aquí termino yo la pues breve, traté de resumir lo más posible. Es una larguísima biografía de ella, pero esto resaltando lo más significativo. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Hijo de actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar y aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Los negocios familiares llevaron a Edgar a su familia adoptiva a Londres, donde este joven estudió en uno de los exclusivos internados de Olcía, donde aprendió a escribir en latín y a hablar en francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a su hijo en el afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. De nuevo en su país, se familiarizó con las historias de las nodrizas negras, entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios de Edgar con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente.
a la bebida, lo que le provocaba también un estado a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos, pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con John Allan, se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también allí tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia su obra Poemas. En 1833 ganó un premio de $50 por la obra Manuscrito hallado en una botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger. Allí pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. Uno de los misterios que rodean a Allan Poe es su matrimonio. El 22 de septiembre de 1835 contrajo matrimonio con su prima Virginia, de 14 años. Matrimonio donde una de las teorías o leyendas dice que nunca se consumó, nunca tuvieron hijos, o que se consumó más tarde de acuerdo a sus escritos de amor literarios. Se dice que se casó con ella por el deseo de unir a la poca familia que tenía, donde de hecho vivió con su tía, es decir, su suegra, en la misma casa familiar. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher o Ligia. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto a su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. Es en esa época cuando desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El escarabajo de oro, y en 1845 escribió El cuervo y otros poemas. En 1846 publicó una de sus obras más famosas, El barril de Amontillado. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis, y según cuentan los amigos, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, cayó en estado de depresión. Pero a pesar de eso, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume y un 10º ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a la postre sería el último libro publicado. En 1849 concertó un matrimonio con Sara Elmira Royster, y a pesar de que todos sus allegados lo vieron entusiasmado e incluso feliz con el proyecto, un día él desapareció y se le perdió el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Lo trasladaron por su viejo amigo al Washington College Hospital, donde murió el 7 de octubre de 1849, a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar por qué, cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas.
La leyenda dice que era alcohólico, otros dicen que eso no era cierto. Hay un mito de que consumía drogas, pero también se ha dicho que no es cierto, y existen diversas teorías respecto a su misteriosa muerte. Cuando se desenterró el cuerpo de Poe para trasladar sus restos a otro monumento, los encargados se dieron cuenta de que una extraña masa sobrevivía dentro de lo que quedaba del cráneo del escritor. Esto es un misterio y esto lo descubrí en esta biografía que me pasaste, Rosy. En el momento del descubrimiento, los periódicos afirmaron que ese bulto era en realidad el cerebro, que se había arrugado y que permanecía intacto después de casi 3 décadas bajo tierra. El autor estadounidense Matthew Pearl, que escribió una novela inspirada en la muerte de Poe, quedó intrigado por el hecho. Por ello se puso en contacto con un patólogo forense que le confirmó que no podía ser un cerebro. Sin embargo, era posible que se tratara de un tumor. Los tumores pueden calcificarse tras la muerte y convertirse en masas duras, mientras que el cerebro es una de las primeras partes del cuerpo en desintegrarse. El tumor tal vez explicaría el comportamiento errático del autor en sus últimos días y horas de vida. Habla la biografía acerca de una golpiza. En 1867, la biógrafa de Poe, Wax Smith, escribió un libro llamado Notas autobiográficas, Edgar Allan Poe. En él menciona que el escritor pudo haber recibido una golpiza. Otro subtítulo, Rabia. Después de ingresar en el hospital, Poe sudaba, tenía alucinaciones, gritaba a compañeros imaginarios, se refería una y otra vez a un tal Reynolds. Al respecto, el investigador Michael Benítez cree que Poe no estaba borracho al salir de un bar con la ropa sucia de otra persona. El doctor relaciona estos comportamientos y síntomas con un caso clásico de rabia. Las víctimas de esta enfermedad suelen resistirse a beber agua por miedo a que les duela la garganta al tragarla. Durante el breve periodo en que Poe estuvo despierto en el hospital, rechazó el agua con gran esfuerzo. Cupping. La causa más especulada de la muerte de Edgar Allan Poe es la práctica llamada cupping. En el siglo XIX, los políticos corruptos pagaban a bandas para que secuestraran a víctimas desprevenidas, las disfrazaran y las obligaran a votar varias veces por un determinado candidato. Al mismo tiempo, las golpeaban y obligaban a beber licor. La práctica del cupping era, por desgracia, muy común en Baltimore durante los periodos electorales. Durante esa época, a menudo se robaban las papeletas electorales y se sobornaba a los jueces. Se cree que el autor fue víctima de esta práctica. Su amigo, el doctor Joseph Snodgrass, lo encontró tirado en la calle cerca de Ryan's Ford, ropa que no era suya. Sus últimas palabras fueron: que el Señor ayude a mi pobre alma. Bueno, una biografía extensa, pero que creo que explica bastante bien la vida de este escritor en general, cómo fue por momentos tan oscura y que también eso después se refleja en la obra, ¿no?